¿qué tal? Sean bienvenidos a su programa Coalicionando. Mi nombre es Vanessa Torres y el día de hoy estaremos abordando uno de los temas más polémicos en el mundo del ser vivo. Esto es la experimentación animal y para eso me encuentro con nuestras invitadas, Claudia García, la maestra Claudia García. Vamos a conocer un poquito acerca de su semblanza y pues ahorita continuamos con estas pláticas. Claudia García. Actualmente se encuentra en el último año de doctorado en el Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas, realizando investigación acerca del efecto del aceite de aguacate en el desarrollo de la enfermedad hepática no alcohólica en ratas. Miembro de la Sociedad Mexicana de Bioquímica desde el 2013. Ha participado como miembro del comité organizador de la Olimpiada Estatal de Biología. Bienvenida. Sabemos, por supuesto, las implicaciones éticas también que tiene este tema de la experimentación animal. Es por eso que tenemos a nuestra invitada, la maestra Patricia Martínez, que nos va a compartir exactamente este punto al que me estoy refiriendo. Vamos a conocer un poquito de ella. Patricia Martínez actualmente imparte Filosofía de la Cultura en el Seminario de Filosofía Instituto San Lucas y participa en la Universidad Vasco de Quiroga impartiendo clases de filosofía y bioética, así como colabora en programas tutoriales PAP y PAI. Bienvenida. Comenzamos con usted, maestra Claudia. Es un gusto de verdad tenerla aquí, muchísimo gusto. Me gustaría comenzar con que usted nos compartiera un poquito de su experiencia dentro de la experimentación animal. Bueno, dentro de la experimentación animal es un poquito o un mucho complicado hablar sobre esto, ¿verdad? Porque a nosotros como investigadores nos interesa que principalmente el animal esté bien, no sufra. Si hubiese alguna otra manera de experimentar y no fuera pues con animales, seguro lo aplicaríamos, ¿no? Pero es bonito en la primera parte en la que tienes un acercamiento con los animales, empiezas a tratarlos, juegas, los alimentas. Es una experiencia bonita. Ya en la segunda parte, que ya es la dramática, tenemos que verlo desde un punto de vista de es así, no hay para otro lado, pues, ¿no? Maestra Pati, ¿usted qué considera acerca del concepto como tal de experimentación animal? Pues mira, yo desde lo que puedo observar desde la ética, desde la filosofía, pues la experimentación animal hemos llegado a ella también bajo una historia. Es decir, de inicio nosotros no experimentábamos en la historia de la medicina en animales, experimentábamos en personas. Y por lo tanto, hasta desde el punto de vista ético, el regresar al respeto a la persona humana, con todo lo que esto implica, hizo que tuviéramos que tomar la ayuda de los animales. ¿Cuál es el problema en la experimentación? Y este es el dilema bioético, el que nosotros perdamos de vista que el animal también es un ser que siente, es un ser válido por sí mismo, claro. Y por lo tanto, a partir de ahí, si lo tenemos, no es en una manera utilitarista, en donde no tengamos la sensibilidad de lo que esté sucediendo y que no tengamos la capacidad de ver si realmente es la única manera, como lo que decías, o la otra, si hay maneras más eficaces de poder investigar y cómo poder encontrar resultados y con esto ahorrar pues un mal momento a algunos de los animales que entran en ayuda de la humanidad. Entonces, prácticamente lo que es la ética, la filosofía, la bioética, lo que quieren es dar el respeto y el cuidado a todos dentro de esta sinergia en donde estamos viendo el buscar un beneficio de enfermedades reales, circunstancias reales y no mercantilizar a los seres humanos, animales y quien sea también, sí. Porque este rama de la experimentación, Vane, se amplía, porque inclusive se llega a tocar también otras esferas de seres, que pueda ser, por ejemplo, dentro del estatuto humano está el embrionario, que esa es también otra vía, y que para nosotros desde la bioética es completamente fuera de nuestra posibilidad de bien, o sea, esto no lo vemos como correcto, pero también hay diferentes corrientes.
y cada una piensa diferente, se sostiene diferente, y entonces lo que nos preocupa es que cuando nosotros vemos la evidencia del valor de la persona, el valor del ser y sobre todo su experiencia real, el de sentir, el que nosotros lo veamos con el respeto que cada ente tiene. Y entonces ahí experimentar y que no sea vano. Maestra, muchos de nosotros, de los que nos ven, desconocemos tal vez en parte el concepto de experimentación animal y simplemente pensamos en esa frase con morbo, con violencia tal vez, pero ¿cómo nos puede usted decir desde la experiencia cómo es este proceso? Bueno, este proceso es de la manera más humanitaria posible. Como ya lo había mencionado, se inicia con un proyecto, se tiene un proyecto en el cual se ven diferentes posibilidades, se trabaja con tejidos, se trabaja con células, se trabaja con qué lo podemos abordar. En algunos proyectos es viable el trabajar, el practicar con células, con cultivos de tejidos, etcétera. Sin embargo, en otros, cuando ya se prueban enfermedades como tal, en el caso de nosotros probamos enfermedades relacionadas con el síndrome metabólico, no hay más que trabajar con un organismo vivo, completo, que tenga un metabolismo, que nos dé diferentes respuestas. Entonces, ¿cómo es que nosotros comenzamos? Primero comenzamos seleccionando qué tipo de animal es el que se va a utilizar. Se les da una aclimatación inicial para que el animal esté en buenas condiciones a la hora de iniciar tu tratamiento, y posteriormente se le empieza a enseñar partes de conducta que debe de saber para no lastimarlo, para que lo que tú le estés administrando sea de la manera menos dolorosa, por así decirse. Y posteriormente la parte que no nos agrada, a nadie nos agrada, ni a nosotros como investigadores, pues es la parte en la que ya tenemos que extraer ciertas partes del organismo para ver cuál fue el efecto que tuvo este reactivo, y entonces procedemos al sacrificio. Este se hace con el mínimo dolor, y pues de esa manera es como nosotros experimentamos, ¿no? En este caso con ratas. Bueno, pues antes de continuar quisiera mandar un pequeño corte y regresamos. ¿Sabías que la insulina fue descubierta por Frederick Banting al experimentar con perros, vacas y cerdos? Bueno, y antes de continuar, quisiéramos conocer un poquito de qué nos dice la gente, qué sabe la gente acerca de la experimentación animal. Es por eso que unos de mis compañeros se dieron a la tarea de hacerles la siguiente pregunta. Vamos a ver esta información y ahorita volvemos con la entrevista. Hola, ¿qué tal amigos de Colisionando? El día de hoy les vamos a preguntar a estudiantes de medicina qué opinan acerca de la experimentación con animales. Vamos a ver qué nos respondieron. Bueno, yo digo que la experimentación con animales es muy necesaria ahorita porque es la manera más fácil que tenemos para poder saber cómo va a reaccionar, por ejemplo, algún medicamento o algún tratamiento con algún humano, porque todos tenemos, bueno, los animales tienen también sistema nervioso o músculos, también como nosotros, y podemos saber cómo les puede afectar a ellos para saber cómo nos afecta a nosotros. Pues yo creo que muchas veces, la verdad sí es muy necesario la experimentación, pues ya por varios años se ha utilizado este método. El problema a veces es de que el trato que se le da a los animales a veces sí es como no el adecuado, pero igual el objetivo es importante. El objetivo, bueno, como hemos visto, gracias a esos experimentos hemos tenido, el ser humano ha podido tener unos buenos medicamentos, o ha podido tener más conocimiento sobre enfermedades, cómo actúan y todo eso. Yo pienso que la experimentación con animales está bien hasta cierto punto, ya que pues se me hace una mala forma de probar medicamentos en personas vivas, mientras que en los animales es un poco menos riesgoso, al menos hasta que sea un poco más estable hacia los humanos, cuando ya siento que es una buena forma de experimentar.
Pues la verdad yo estoy a favor de, porque pues nos ha ayudado a tener muchos avances, principalmente en la medicina, pero lo único que no me parece adecuado o correcto sería el trato que se les da a ellos como si no fueran individuos con vida, ya que se les tortura o se les tiene en condiciones muy desagradables. Bueno, yo opino que de cierto modo estoy a favor, pero también no me puedo como imaginar que le hagan cierto daño a los animales, en especial como cuando tú tienes en tu casa a una mascota o así, no puedes pensar que le hagan daño solo para el beneficio de otras personas. Por una parte, pues está bien porque mientras sea en pro de ayudar a la especie humana, solo que no voy de acuerdo en que a veces se les da un trato que no es correcto a esos animales. Bien, esas fueron sus respuestas y ahora veamos qué opinan los expertos. Pues como ven, ahí están las posturas de estos chicos de medicina. Por supuesto, ellos tienen esa necesidad de preocupación y esa preocupación de los animales, ¿no? Del maltrato. Maestra, ¿qué nos puede decir acerca? ¿Qué nos dice la ética de esto? Pues mira, la ética tiene que ver escenarios reales. Entonces, sí quisiera dividir los escenarios porque no son todos, inclusive escuchando las opiniones de los chicos de medicina, pues podemos ver cómo algunos salen con el aliciente de encontrar nuevas curas, el poder verificar si una sustancia es tóxica o no, qué tan eficaz es para la cura de alguna enfermedad, etcétera, etcétera, o ver la causal de alguna enfermedad. Entonces esto sí se puede entender, inclusive posterior a la Segunda Guerra Mundial, después de todo el desastre a nivel de experimentación sobre humanos que se dio a nivel científico y particularmente médico, a partir de aquí salieron una serie de normas, declaraciones desde la de Nuremberg, desde la de Helsinki, desde las cuales a nosotros nos han normado para no ejecutar experimentación en personas. Y obviamente la única condición sería no literalmente la experimentación sobre algo de lo cual no sabemos, sino completamente bien calculada la reacción, cuáles van a ser hipotéticamente las consecuencias en voluntarios, y para esto está el consentimiento informado. Esto es para gente que lo hace dentro de la rama y hay mucho control, pero también hay un desconocimiento para muchas otras áreas. Y entonces sobre este desconocimiento tenemos un trabajo ético donde han salido diferentes normativas donde te dice si necesitamos experimentar sobre animales tiene que ser bajo las condiciones, un poco como lo iba diciendo Ana. O sea, es primero tengo que ver cómo viven, tienen que estar en una buena condición, en una sana condición, desde limpieza, desde un buen trato, hasta poco a poco ir haciendo la intervención, pero también es una intervención medida. Inclusive en las últimas legislaciones, en particular las que se han emanado aquí en México y que dentro de algunos estados sí, al menos se han estipulado como un primer intento, viene como una obligación el que no se infrinja tortura, crueldad y que no sea inútil la intervención. ¿Qué es lo que pasa? Otros escenarios éticos. También es real que hay algunos laboratorios, hay algunos investigadores o pseudo investigadores en donde maltratan al animal en una falsa consideración de que el animal no siente, o la otra que es reemplazable. Entonces igual es una rata y pues lo sustituyo con otra rata. Y entonces no importa lo que se esté infringiendo, lo único que sucede es que se empecinan en dar una respuesta específica a su investigación, a su hipótesis, a pesar de lo cruel que pueda comportarse. Y esto, lo peor es que lo que nosotros hagamos a un animal es que se proyecciona a cualquier otro ser. Sí. Entonces ahí la ética es donde dice no. Entonces algunos países han reaccionado, particularmente quien ha sido muy sensible a todo esto es Europa. Y Europa hoy en día tiene una restricción muy bien clara de qué tipo de investigaciones sí pueden utilizar este tipo de técnicas para verificar. Y por ejemplo, cuáles quedan completamente desechadas, es decir, el caso, por ejemplo, de cosméticos y el caso inclusive de algunos productos de higiene
que ya se está normando, no es en todos los países de la Comunidad Europea, pero ya está entrando en vigor poco a poco. ¿Por qué? Porque ya tenemos hoy en día para este tipo de artículos técnicas y muchas investigaciones donde se vuelve innecesario este tipo de pruebas y es más bien de tipo o de corte mercadológico. Y entonces cuando se mezcla mercadotecnia con ciencia, ahí ya no damos. Entonces por eso se vuelve bien importante el tener muy claro como lo que estoy escuchando con las personas entrevistadas. Los escenarios son diferentes al momento de juzgar éticamente. Maestra, discúlpeme que la interrumpa, vamos a ir a una pequeña pausa para continuar por este lado con usted, maestra. Vamos ahorita y regresamos. ¿Sabías que aproximadamente un 76% de los premios Nobel de Medicina experimentaron con animales? Bueno, maestra Claudia, retomando lo que estábamos hablando con este lado de la ética de la maestra Patricia, quisiéramos conocer, porque no sé si notó, nosotros tenemos cierto desconocimiento en el sentido de cuáles son las consideraciones que se tiene a la hora de mantener a lo mejor a un animal en cautiverio para después llevarlo a la experimentación. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Sí. Bueno, de manera inicial, todo lugar en donde se lleva a cabo experimentación con animales debe tener cierto permiso. Existe una norma en la cual se debe de llevar y se le da el permiso cuando existen las condiciones físicas y en todos los sentidos, ¿no? El material, el equipo, todo. Bueno, nosotros contamos, y todos deberían contar, con un bioterio en el cual es un lugar en donde se tiene temperatura controlada. Cada animalito se ponen en jaulas especiales, son de, no recuerdo de qué material, tienen una rejilla encima, se les da alimento a las ratas ad libitum, eso quiere decir libre acceso, de igual manera en cuanto al agua. Las jaulas están correspondientemente separadas unas de otras para no generar estrés, no hay ruido. Están en cuartos independientes y todo está de manera controlada. La higiene se lleva a cabo todos los días, por la mañana, por la tarde. En el caso de nosotros, hay momentos en los que tenemos cierta cantidad de animales, hay momentos en los que quedamos con poquitos. Hay un médico veterinario el cual está al pendiente de los animales por cualquier cosa, en cualquier momento. Hay personal que se encarga de la limpieza y aparte nosotros como encargados de nuestro proyecto que tenemos que estar al pendiente de que nuestras ratas estén en buenas condiciones, que el aserrín esté como debe de estar, no esté sucio, mojado, etcétera. Tengan el agua, el bebedero bien puesto, la cantidad de comida suficiente, tienen control de luz día para que ellas puedan tener su ciclo normal. Eso es lo que básicamente se debe de tener en un bioterio y las consideraciones para que los animales estén en buenas condiciones. Bueno, sin embargo, hay momentos o hay situaciones en las que tal vez todo esto que nos cuenta la maestra Claudia no es respetado, maestra. El animal, el ser vivo se utiliza tanto en docencia, tanto en labores industriales y también en biomedicina, pero ¿hasta qué punto es justificable? ¿En qué área? Mira, actualmente las posturas de bioética, sobre todo, insisto, en la parte europea que ha sido la más sensibilizada, inclusive en algunas corrientes que siguen en Estados Unidos, en Japón, por ejemplo. La idea es que nosotros poco a poco podamos encontrar el reemplazo de las técnicas actuales de investigación. ¿Por qué? Porque a la par de que estamos teniendo un avance científico y estamos investigando, a la par también estamos creciendo en tecnología y por lo tanto ahora podemos hacer muchísimo más intervención en tejidos unicelulares, podemos trabajar sobre órgano no incorporado a un ser vivo, sino podemos trabajar con tejido, podemos trabajar también con materiales que simulan muy bien lo que vamos a estar utilizando.
Entonces, casi todo este tipo de técnicas de reemplazo son las que son más favorecidas para el área de docencia, por ejemplo, o para el área de investigación, y repito, para ciertos lugares, ciertas industrias, donde ya tenemos un avance tal, donde no tenemos que estar investigando una nueva cura o una condición específica, sino más bien se trata de garantizar que un producto sea, no sea tóxico. Entonces, en estas áreas sí hay muchísimo más restricción, debería de haber más restricción, porque se vuelve desde la ética no necesario, es optable. Entonces, desde la ética nosotros decimos, en el caso del ser humano y en el caso del animal, tenemos que quitar el daño, todo el que sea posible. Si no es posible, entonces aminorar el daño, que esto precisamente es el principio de beneficencia y no maleficencia, que rige también nuestros estatutos tanto hacia el humano como hacia el de cualquier ser vivo. ¿Cuál es el problema? También vemos escenarios donde esto no se respeta, pero no se respeta no solamente el protocolo de investigación, sino no se respeta el animal, y son escenarios totalmente crueles, con también con una intervención no necesaria, optable. Y una de las cosas que me llama la atención y sí quisiera subrayar dentro de la experiencia de experimentación directa en animales que tú realizas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un animal en malas condiciones, en automático falsa los resultados. Claro. Entonces esto ya no sirve. Y una de las cosas que más escandaliza el caso de la ética y de la bioética es, ¿para qué quieres una investigación donde no hay regulación? Y entonces se va a falsear el dato, y entonces aparte de que hubo sufrimiento, o sea, ya hay un daño, no tuviste resultado, y entonces esto salió no mal, salió peor. Y entonces esto es lo que se tiene que evitar. Para cómo vamos en las siguientes décadas, estamos mirando precisamente a no tener que intervenir con esto, porque hoy en día la idea del ser humano es estar incorporado a una creación, estar incorporado a un universo, y por lo tanto tenemos que respetarlo. Maestra, pues vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a terminar este bloque, mandamos a corte y ahorita regresamos con ustedes. ¿Sabías que las dos especies más usadas en la experimentación son el ratón y la rata? Esto ocurre debido a su pequeño tamaño, alta tasa reproductiva, adaptabilidad y docilidad. Y bueno, regresamos por este lado con la maestra Claudia. Ya se hablaba un poquito acerca de que existen otros métodos, pero no en todo se puede utilizar. ¿Qué nos puede decir usted al respecto de esto? Sí, como ya les había mencionado un poquito, ya como también lo había mencionado la maestra, existen otras técnicas mediante la utilización de tejidos, de cultivos celulares específicos, en donde pueden probarse ya directamente algunos fármacos, diferentes sustancias. Sin embargo, esto no nos arroja un dato muy acercado a la realidad, debido a que, por ejemplo, cuando se trata de algún fármaco que tú quieres probar, tienes que saber bien cuáles son las reacciones que va a tener el organismo en su totalidad. Tú dices, bueno, voy a poner un tejido de hígado o un cultivo de hepatocitos, ¿no? Y le pones el fármaco y wow, ¿no? Tienes resultados sorprendentes. Sin embargo, no quiere decir que cuando el organismo lo vaya a ingerir y vaya a pasar por todo el proceso metabólico de la sustancia, vayas a obtener los mismos resultados, ¿no? Hay sustancias que se activan al ser pasadas a través de todo el organismo, y hay sustancias que se inactivan. Entonces puedes tú tener un resultado en un cultivo y puedes decir, no, pues está el resultado, pero cuando lo introduces ya en un organismo completo, no ves el mismo resultado. Entonces sí está bien para ciertas prácticas, y de verdad es lo primero en lo que uno como investigador se fija, ¿no? ¿Cuáles son tus alternativas? La última, por supuesto, es la utilización de un organismo vivo, ¿no? Y para esto, pues el organismo más utilizado, ¿no? Por ejemplo, nosotros ratitas o ratones.
no experimentamos con perros, no experimentamos con gatos, con primates, etcétera. Y esto va, yo creo, y así es, la ciencia va paso a paso, experimentando desde algo muy básico hasta algo ya mayor. Entonces, innegablemente debe de utilizarse este tipo de técnicas, aun cuando uno no las desee del todo, ¿no? Claro, debe de ser con mesura, debe de ser con todo, con un proyecto bien planteado, ¿no? Para provocar lo menos, utilizar el menor recurso posible en cuanto a seres vivos se refiere. Y bueno, por aquí ya nos comentan, ¿no? Hay que tener esa forma de centrarse, ¿no? De decir, no quiero hacer el mayor daño, ¿no? Quiero reducirlo a lo mínimo. Sin embargo, pues, la palabra daño, esa palabra, pues tiene muchas implicaciones, ¿no? Dentro de la experimentación animal. Pero, ¿qué nos dice la ética sobre el daño al animal en este contexto, maestra? Mira, a nivel de daño nosotros, ¿qué es lo que entendemos? Cuando tú tienes cualquier ser, mira que hasta esto lo podría explicar aquí a través de la botella. Cuando nosotros tenemos un ser y lo que estamos obligados a hacer desde la ética es procurar su bien. ¿Esto qué quiere decir? El que se mantenga siendo lo que es su naturaleza. Y por lo tanto, el bienestar sería el provocar su estabilidad y favorecer su desarrollo hasta que cumpla para lo cual está especificado. ¿Qué pasa con el daño? El daño tiene que ver precisamente con no permitir o que esto sea o que esto se desarrolle. ¿Cuál es el problema con el caso de los animales ya de per se? Nosotros tenemos un animal que su naturaleza, su ser, está especificado no para estar en un laboratorio, ni siquiera está especificado para estar en una casa. Sí, no está especificado para estar en su ecosistema, en su ambiente y con la ley natural para la cual fue especificado, llámese una rata, llámese un beagle, llámese un primate, llámese quien sea. Pero, ¿cuál es el punto? También tenemos en esta convivencia entre cruce de muchas cosas, tenemos que ser también conscientes que frente a enfermedades, frente a muchos padecimientos que han sido y siguen siendo de tipo epidemiológico, en donde nosotros podemos hacer que peligren muchas personas, es ahí donde tomamos, digamos, esta permisión de utilizar animales. En el caso directo del animal, ese daño no debería de estar. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo a favor del humano. Y esto es una de las cosas que dentro de las corrientes animalistas es lo que más se dice. Si tenemos un equilibrio de igualdad y pensando en igualdad del animal, entonces nosotros no tenemos derecho. Pero también, ¿qué te diría? Hay otro tipo de corrientes en donde se centran en la persona humana y entonces no es que quiten el peso del animal, sino que en una situación de este tipo que tiene que ser extrema y particularmente tiene que ser la investigación médica, es ahí donde podemos decir, si tenemos este beneficio, que nos pueda ayudar al menos un animal, pero literalmente es una ayuda y el daño nunca va a ser bueno, siempre va a ser daño y por eso nuestra obligación es aminorarlo. Bueno, maestra, pues ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con este tema tan interesante? ¿Sabías que en la experimentación se utilizan más de 115 millones de animales en el mundo, siendo el continente europeo el de mayor cifra? Pues bastante interesante este tema que pues hemos estado tomando durante este día, pero ¿qué les parece si vamos a conocer un poquito más de opinión pública acerca de algo por ahí que es el animalismo, que ahorita está muy relevante en día, ¿no? Pero mis compañeros se dieron a la tarea de ir a preguntar por ahí también a ver qué opina la gente, ¿no? De esto. Vamos a conocer.
Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a ver qué opinan acerca de los argumentos de los animalistas. Vamos a ver qué nos responden. Yo digo que algunos pueden tener conocimiento, pero hay algunas personas que sobrepasan el límite, por así decirlo, y intentan exagerar lo que realmente a veces no hay ningún problema. Yo sé que los animales son seres vivos y todo, pero si uno busca el beneficio de nosotros los seres humanos, pues es necesario. Pues siendo que muchas veces sí tienen ideas, pero son como ideas básicas, como que necesitan un poco indagar más para saber y dar una buena opinión sobre eso. A veces siento de que es buena su intención y es respetable, pero a veces pienso que se van un poco más allá de los comentarios. Pues siento que muchas personas deben de estar estudiadas como para decir esos comentarios, pero también debe de haber muchas otras personas que solo se dejan llevar como por el momento y no saben bien el trasfondo que lleva la experimentación con los animales. Pues es que yo lo que opino de ellos es respecto al trato que se les da, ya que en las condiciones o en los establecimientos en los que se les tiene, pues sí son muy malos, o sea, se tiene muy poca higiene, muy pocos cuidados y aparte de toda la experimentación se les maltrata durante el proceso. Pues depende, o sea, hay algunos que pues de cierta manera lo tienen, pero si no llegan a tenerlo, pues no pueden como esperar una respuesta a cambio. Bien, esas fueron sus respuestas. Yo soy Verónica Hernández y nos vemos en la próxima. Maestra, pues ¿cómo ve estas respuestas de los chicos que nos están pues hablando, ¿no?, de sus posturas con respecto a este tema del animalismo? Pues mira, los escucho de nueva cuenta partiendo de la propia experiencia, de la propia postura, y una de las cosas que nosotros trabajamos en ética es que sí, efectivamente debemos de tener conciencia individual sobre lo que estamos haciendo y partimos de nuestra experiencia, pero también poco a poco tenemos que refinarla y buscar validez en nuestros argumentos, validez en nuestra posición y que sea universal, porque si no se vuelve demasiado relativa. Entonces, ¿cuál es el problema que veo dentro de los ismos, el animalismo, y tratar de dividirnos? Me parece que si nosotros lo tomamos desde una moda o si lo tomamos como una contracorriente inclusive, sí, para algunos, estaríamos separando un fenómeno que en la realidad se da como un todo. Nosotros somos seres vivos, pertenecemos a un ecosistema, un ambiente, interactuamos con los animales, ellos forman parte de nuestra vida y nosotros junto con ella. Claro. Cada uno tenemos diferentes finalidades y tenemos una naturaleza distinta. Y la ética y la visión que desde mi punto de vista deberíamos de tener no es la de tú vales más, tú vales menos, es la de interactuar y respetarnos. En esto, inclusive, dentro de los animalismos, o sea, bueno, dentro de las diferentes corrientes animalistas que hay algunas que, por ejemplo, de verdad tienen un afán por ser escuchados, y a mí sí esto me gustaría rescatarlo de la corriente animalista. Independientemente que no soy muy favorecedora de las imágenes demasiado crudas, sí, porque hay veces que sí vician la perspectiva de lo que puede suceder en un laboratorio bien regulado, claro, o con una investigación bien fundamentada, sí, en donde no utilizas animales de más, no hay un afán de maltrato. Sin quedarme en esto, sí quiero rescatar una cosa. Hoy en día muchas personas no tienen conciencia de cómo tratar a un animal y tampoco a una persona. Sí. O sea, por esto lo tenemos que también extender a los niños, a los adultos, a los ancianos, etcétera, etcétera. Entonces, ya en el caso de los animales, hay ocasiones que no hay respeto. Y sobre esto, sí, efectivamente tenemos que actuar. Por eso, una de las cosas que más me inquieta a nivel ético es crear cultura de la ética. No podemos conformarnos con
bueno, eso se hace, quién sabe dónde se haga, bueno, que se quede legislado en la Comunidad Europea, porque ahí sí lo logran hacer, porque no tienen en qué preocuparse, tienen dinero. No, no es así. Nosotros nos tenemos que preocupar y nos tenemos que preocupar desde en chiquito, desde lo que es nuestro mundo. Y a partir de ahí es bien diferente la sensibilidad como yo me aproximo a cualquier ser. Entonces, esto es lo que para mí me inquieta más, y no es una cuestión de un animalista o no, y que ir rescato al animalista diciendo, recuerda que tiene derecho, recuerda que hay que ser respetado. Claro, tenemos que recordarlo, porque hay otros lugares donde no se hace, y se hace todo lo contrario, pero sin llegar al extremo en donde tampoco me importa el humano. Claro. Eso es lo que no podemos hacer. O sea, todos tenemos que estar en convivencia y en equilibrio, no uno sobre otro o uno quitando al otro. Así no sería la ética. Por otro lado, este tipo de posturas también actualmente ha llevado a la creación de leyes, a la creación de más restricciones, pero quisiéramos saber un poquito cómo es eso ya en la parte de la experiencia. ¿Cómo ha sido este cambio, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de experimentación debido a las nuevas legislaciones, a las nuevas cosas que se requieren para ello? Claro. En cuestión dentro de la investigación, al inicio es bien sabido que se sacrificaban animales a diestra y siniestra. Si te equivocabas, bueno, ni modo. Si un animal estaba enfermito, pues de todos modos hay que agregarle a ver qué. Eso es real, uno no puede decir que no es cierto. Sin embargo, ya se ha puesto muy estricta esta situación, ya hasta en cuanto uno va a hacer la publicación de una investigación, no se tiene permitida cierta cantidad de animales. Si tú reportas, ves que se sacrificaron tantos animales, luego se te van encima, ¿no? ¿Cómo? No se puede. Uno ya tiene restringido 3 animalitos por cada grupo, una cosa así. Entonces sí nos restringe muchísimo, porque hay veces en que tú dices 3 animalitos para un grupo, puede haber muchísima variabilidad en tus resultados y entonces ya no supiste si es este o esto, cuál es la realidad, ¿no? Sin embargo, tienes que acatar y ajustarte y hacer lo mejor posible eliminando las variables posibles, ¿no? Desde, como decía la maestra, tenerlo en condiciones muy buenas al animal, a todos por igual, para que estas variables no te vayan a afectar a la hora de tus resultados, porque no puedes incrementar, nosotros le decimos, no puedes incrementar tu N estadísticamente hablando, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como nos ha, pues sí, de cierta manera afectado esto que ha ocurrido, pero yo no lo veo tanto como que te haya afectado. Creo que hasta en eso nos estamos educando, ¿no? Porque es muy fácil agarrar y decir, hay un montón de ratas, bueno, pues una, otra, y no importa, pues puedo meter otro grupo y puedo meter otro y no pasa nada, ¿no? Así se hacía. Entonces ahora ya estamos muy limitados, tenemos que hacer lo mejor posible para que nos salga lo mejor, ¿no? O sea, sin tanta variabilidad en nuestros resultados. Maestra Patti, en principios éticos, ¿cómo se protege al ser vivo? Porque en este caso las leyes lo regulan, pero ¿hay alguna forma de que tú como persona te regules a ti mismo a la hora de estar haciendo dicha acción de experimentación? Yo me iría a los principios básicos de la ética, de la bioética, y que aplica para cualquier ser. La vida es un valor absoluto y por lo tanto esta no es negociable. Y esto también tiene que ver con el animal y su ecosistema. Entonces, dentro de nuestras posibilidades, lo que nosotros tenemos que generar es beneficencia, es decir, buscar lo mejor para los seres. En esto, ¿qué es lo que nos sucede en ética? Como la vida es compleja, tiene muchos elementos, muchas aristas que se cruzan y tenemos que sopesarlas, particularmente hay un principio que le llamamos de doble efecto, en donde nosotros tenemos que ver circunstancias muy complejas, tenemos que equilibrarlas. Y nuestra clave, ¿cuál es? Busca siempre el mayor beneficio y reduce a su mínima expresión un daño, pero que ese daño sea inevitable. Maestra, vamos a interrumpirla poquito porque vamos a ir a una pequeña pausa, pero vamos a continuar con esto que nos está contando. Vamos a un corte y regresamos. ¿Sabías que
En 1959 surgió el principio de las 3 R's para la experimentación ética con animales. Esto dictaba reemplazar los animales de experimentación por otros métodos, reducir su uso y refinar las técnicas para minorar su sufrimiento. Bueno, pues ya casi llegamos al final de nuestro programa, pero antes quisiéramos conocer de parte de usted, maestra Claudia, un poquito, ya vimos sobre lo bueno, sobre lo malo, pero ¿qué ventajas a usted le ha traído pues esto de la experimentación? ¿Qué ventajas nos puede traer a nosotros como seres humanos? Bueno, hablando de manera, un proyecto se ve de una manera muy general, de una manera como un rompecabezas en donde uno va armando pieza por pieza. Con mi proyecto yo podré agregar una pieza a esto tan grande, ¿no?, que es el síndrome metabólico. Vendrá alguien y dará otra pequeña pieza y de esta manera pues se completará este rompecabezas, ¿no? No puedo decir, y uno como investigador no puede decir que con mi experimentación voy a lograr tener la cura de algo o de lo que estoy estudiando, jamás, ¿no? Estoy agregando y estoy aportando con un granito muy pequeño de arena, pero esto es poco a poco, porque estaba leyendo que la gente consideraba que lo que se hacía en cuanto a experimentación no tenía resultados contundentes, que la gente salíamos de los proyectos y no había un resultado, no tenían la cura. Siento que esto no es así, ¿no? Esto, imagínense, si tuviéramos la cura ya no tuviéramos ningún mal, ¿no? Pero no es así. Debemos considerar que todo un cuerpo, todo un ser vivo es un ser sumamente complejo, que es un poco a poquito, y esto es agregándole con cada proyecto. Lamentablemente mucho tiene que ser, de estos granitos tiene que ser con el sacrificio de animales. Otros no lo tendrán que hacer así, pero mientras, de esa manera es como tenemos que practicar. Y bueno, antes de continuar con usted, maestra, queremos mandar unos saludos por ahí porque estamos completamente en vivo, a Gabriel Atlán, Mónica Contreras, Edgar Alexis Saucedo, Hugo Gutiérrez, Manuel Rodríguez, Kitsi Espino, Rafael Cortés, que nos están viendo por ahí en su casa. Y pues para continuar con usted, maestra, cuéntenos un poquito, ¿en qué momento puede ser justificable esto de la experimentación animal? ¿Qué nos dice la ética al respecto? Va a ser en el momento en el que nosotros de verdad encontremos un beneficio real reduciendo todo lo posible de daño. Hoy en día, respecto a todo lo que es experimentación animal, es muy conocido las 3 R's, ¿no? La de reemplazar, la técnica, si es posible. Y entonces aquí me iría con la sinergia de que la multidisciplinariedad, cada uno desde su lugar, podemos y debemos colaborar para que estas técnicas de experimentación sean reemplazadas. Y entonces le vamos a pedir a ingenieros, vamos a seguir pidiéndole a más biólogos, a más médicos, vamos a tener que estar pidiendo esto. Pero la idea es que históricamente esto lo podamos reemplazar, mínimo reducir, cuando sean las causales sean demasiado dañinas en nuestra sociedad. Por ejemplo, estamos viendo epidemias, estamos viendo pandemias, y no nos vamos a quedar viendo si tenemos que hacer algo. Maestra, perdón que la interrumpa, ¿cree que nos pueda dar una pequeña conclusión acerca de lo que hemos estado hablando acerca de este tema de la experimentación como tal, puesto que ya vamos a terminar este bloque? Le pido a usted primero que me empape de parte de la ética. ¿Con qué se queda? Yo me quedaría, mija, con la tendencia a hacer el bien, es refinar nuestra manera de vivir, hacer cultura del bien, hacer cultura del no daño, de la conciencia con nuestro ecosistema, y también tener mucho respeto por los investigadores serios que están haciendo un muy buen trabajo y que nos han ayudado a salvar muchas vidas, con el agradecimiento de animales que nos han ayudado con su propia vida, y literalmente dejarlo como una conciencia en donde queremos evolucionar. Por este lado, maestra, ¿qué nos dice? Pues que de parte de los científicos todo se hace con un fin, y este fin es encontrar soluciones a los problemas que tenemos de salud.
se utilizan animales de la mejor manera posible y en cuanto se tengan las alternativas para no usarlos más, no se usarán. Y mientras agradecemos a los animales. Exactamente de estas alternativas que estamos hablando, maestra, ya para finalizar este tema, tenemos por ahí como ciertas formas de poder cambiarlo, ¿no? De poder suplantar cosas por otras. ¿Usted qué opina? ¿Que se haga? Que se haga, dentro de lo posible que se haga. Hay algunos datos donde es mejor la técnica de reemplazo, porque inclusive está dando mejores resultados, más finos, más fidedignos en cálculo respecto a cómo se aplica y qué sucederá con el organismo humano. Pero también no hay que dejar de lado que particularmente para el caso de la medicina, para el caso de la farmacéutica seria, no la mercantilista, sino la seria, sí es necesario en algún momento tocar organismo. Y ese es el que tenemos que respetar y reducir. Perfecto, maestra. Muchísimas gracias. Me dio de verdad mucho gusto tenerlas en este programa aquí en Coalicionando. Esperamos volverlas a tener aquí con nosotros. Pero bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. De verdad les agradecemos a todos los que se quedaron viéndonos completamente en vivo. Y pues esto fue este tema, la experimentación animal. Esperamos que se hayan quedado con lo mejor de aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias. Nos vemos entonces. Hasta la próxima.